Es este evangelio, el evangelio según San Juan. Cuando algo a usted le gusta, no tiene ningún problema en repetir. Por ejemplo, si se compró una chamarra nueva y le gusta mucho, no tiene problema en ponérsela una y otra vez. Si usted tiene comida favorita, no tiene problema en comerlo muy seguido y así sucesivamente. Así que, querido hermano, si tú identificas algún libro que es de tu mayor agrado de los 66 que vienen dentro de la palabra, te recomiendo que lo hagas una y otra vez y siempre Dios te va a hablar. En mi caso, por ejemplo, del plan de lectura que yo sigo a lo largo del año, siempre está Juan. Termino de leer Juan y vuelvo a empezar Juan, y a pesar de que tengo distintos libros leyendo, Juan siempre va a ser el que yo estoy leyendo. Como predicador, entonces, yo puedo decir que es un sueño cumplido poder compartir con ustedes el Evangelio de Juan. Así que ya sin más, vamos a comenzar. El título general, querido hermano, para este estudio que se van a ver todos los miércoles es Diario de un discípulo. ¿Cómo le dije que se iba a llamar? El diario de un discípulo. Y ya con el correr de los miércoles, querido hermano, habrá temas o subtemas más específicos. Pero el tema general es Diario de un discípulo. ¿Qué es un diario? Un diario, querido hermano, son escritos personales muy constantes. Por eso el nombre, diario. Se escribe todos los días. Es decir, no van a pasar semanas sin que se redacte algo nuevo en esa libreta, en la computadora, en el celular. Entonces, todos los días o constantemente usted está escribiendo algo muy personal que le sucedió en su día o en algún momento especial. Un diario también, querido hermano, es activo. Es decir, que no está suspendido por mucho tiempo. No hay lagunas de tiempo, que usted abre un diario y dice, cuando tengo 5 años... y le da la vuelta a la página y dice, pero cuando tuve 16, no hay lagunas de tiempo. Un diario es activo. Un diario, querido hermano, se basa en la observación, en lo que está viviendo la persona, y relata detalles mínimos, algo que los demás ni siquiera a lo mejor para ellos pasó desapercibido. Y un diario, querido hermano, siempre va a abordar una reflexión. Todo lo que vamos a encontrar, todo lo que vamos a ver en el libro, en el Evangelio según San Juan, es activo, se basa en la observación y siempre nos abordará una enseñanza. Todo lo anotado es enseñanza pura. Todos, queridos hermanos, los que estamos aquí somos escritores en cierta medida. Algunos necesitamos escribir para no olvidar las cosas. Por ejemplo, ¿quién necesita anotar e ir escribiendo cuando algo ya se acabó en el hogar para hacer la lista del súper y que no se me olvide, ¿no? Tú te das cuenta que ya acabó el azúcar, vas y lo escribes y llega un momento. O esas tareas pendientes, los estudiantes tienen un calendario, tal día hay examen, tal día tienen que entregar este reporte. Algunos escriben a lo mejor frases poéticas, ¿verdad? Cuando están bien enamorados, se inspiran. Otros han escrito canciones, pero todos somos escritores en alguna medida. Los predicadores escribimos constantemente ideas que nos han sido reveladas durante el día. ¿No cree usted que los predicadores decimos, bueno, voy a sentarme 2 horas a preparar la predicación y ahí nos cae todo? No, uno puede estar trabajando, uno puede estar comiendo, uno puede estar bañándose, y entonces el Señor ahí te habla y entonces tú tienes que sacar rápidamente, tener a la mano un papel, lápiz, escribir, el celular o algo. A mí en alguna ocasión el Señor no me dejaba dormir 3 de la mañana porque me levantaba a escribir la revelación que Él me estaba dando. Las mujeres sobre todo son más afines, están más familiarizadas con este estilo de escritura del diario, ¿verdad? Usted llega y, ay, hoy lo vi pasar, eran las 5 de la tarde y traía esa gorra que me encanta cómo se le ve. Y las mujeres son un poquito más así. Ahora, querido hermano, que todos seamos escritores en alguna medida no quiere decir que todos lo hagamos bien o del todo bien. Porque, querido hermano, ya para ser un escritor de a de veras se requiere cierto nivel. No es nada más pasión por escribir, ¿verdad? Usted puede estar bien apasionado, pero tiene unas faltas de ortografía que qué bárbaro. Usted puede escribir, estar bien apasionado, pero luego no se le entiende a la letra. ¿Sí? Entonces, ya para escribir bien, para ser un escritor de categoría, se necesita conocimiento también en redacción. No puede usted estar hablando de una cosa, punto y coma, y empezar a hablar de otra y luego regresar al mismo punto. Por ejemplo, los chicos universitarios, querido hermano, usted entregue un trabajo universitario al maestro con mala ortografía, sin el margen justificado, sin una separación, sin un tipo de letra, sin redacción, y se lo va a regresar, lo van a reprobar. Por algo, querido hermano, la escritura es una de las 7 bellas artes.
Usted puede ver que hay cine, que hay escultura, que hay pintura. Bueno, de esas 7 bellas artes, la escritura es como tal. En este sentido, querido hermano, Juan era un experto escritor. Cuando usted empecemos a escudriñar, cuando usted ha escudriñado el Evangelio de Juan, notará que Juan es un excelente escritor, es muy experto. Se encuentra dentro de los mejores de la Biblia, al grado de ¿quién? Por ejemplo, de Moisés, que Moisés escribió el Pentateuco. No es fácil escribir 5 libros, y Moisés redacta perfectamente 5 libros. A la altura de ¿qué también podemos poner a Juan? De Pablo. Él escribe 13 cartas, y para poder escribir 13 cartas necesita ser un buen escritor. Bueno, entonces Juan escribirá no solamente el Evangelio según San Juan, sino va a escribir las 3 cartas de Juan, que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, y sobre todo escribirá el Apocalipsis. Estamos hablando entonces de un personaje que escribió 5 libros, que escribió 5 escritos. Entonces podemos confiar plenamente que lo que Juan va a hacer es de una buena calidad. Este Evangelio de Juan, querido hermano, él lo escribe entre el año 80 y 100 después de Cristo. Juan muere en el año 100, entonces tiene que ser un poco antes. Juan escribe con certeza el Evangelio según San Juan después de la destrucción del templo de Jerusalén. La destrucción del templo fue en el año 70, entonces Juan escribe entre el 80 y en el 100. Lo que quiso enseñar sobre todo Juan por medio de este evangelio a los judíos, querido hermano, que ya veían su templo destruido, que ya habían visto su ciudad quemada, que ya habían visto sus puertas arruinadas, lo que enseñó también a los gentiles posteriores llamados al evangelio, es que el centro de adoración a Dios ya no iba a ser un templo, ya no iba a ser una sinagoga, ya no iba a ser una iglesia, sino que lo que transmitió con sus escritos es que ahora el nuevo centro de adoración para Dios sería Jesucristo. De quien se encarga de hablar, de quien se encarga de escribir detalladamente, es aquel que sin él no podríamos adorar a Dios, que sin él no podríamos ni siquiera acercarnos. Si usted, si yo, si las personas de allá afuera que desean conocer a Dios, no tenemos una base sólida en Cristo, nuestra adoración a Dios sería incorrecta. Y eso es lo que se dedica a hacer Juan. Se dedica a formular un escrito que base a la gente en la adoración perfecta hacia Dios por medio de Jesucristo. El estilo que muestra el discípulo Juan, querido hermano, es muy particular. Ya dijimos que se trata como de un diario, ¿sí? Será totalmente distinto a los 3 evangelios que le preceden. Será distinto a los sinópticos de Mateo, de Marcos, de Lucas. Y es por eso que usted en ocasiones escuchará que al evangelio de Juan también se le conoce como el evangelio diferente. Quien ya lo ha escudriñado, quien ya lo ha estudiado, podrá corroborar esto, que Juan es diferente a los otros 3. Juan fue un testigo ocular. Todo lo que escribió, querido hermano, lo vio. Todo lo que escribió Juan lo vio y participó de todas las obras, de la obra evangelística, de los hechos, de los milagros, de las cuestiones difíciles. Nadie se lo contó. Juan lo estuvo viviendo. Él siempre estuvo presenciando la gloria de Dios al lado de Cristo. Y entonces lo que Él hace a nosotros y a todas las generaciones es compartirnos para que creamos más en el poder del nombre del Señor. Así que para poder empezar, querido hermano, este evangelio, vamos a ir por el final. Empecemos por el final. Vaya usted conmigo al evangelio de Juan, capítulo 21. Juan termina su evangelio, pone su firma y dice: este que escribe es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Es decir, nadie me vino a contar, nadie me vino con el chisme, yo no tuve que ir a preguntar, yo no tuve que entrevistar a nadie. Este discípulo da testimonio de estas cosas, yo mismo las escribí y sabemos que el testimonio es verdadero. Y ahí también nos aclara muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si yo las escribo una por una, o cualquier escritor o cualquier autor se dedicara a escribir una por una, yo pienso, yo creo que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Y cómo cierra? Amén. Este hombre que está firmando la carta dice, nos recalca, todo lo que tú vas a leer, todo lo que tú leíste a continuación, soy un testigo fiel y doy veracidad
de lo que viví y de lo que vi. Y si alguien quisiera escribir más sobre Jesucristo, todos los libros del mundo no alcanzarían para poder redactarlo. Lo que nos dice Juan en cierta medida, que lo que está escrito aquí es lo más importante que él considera. Lo más grandioso que pudo e hizo el Señor hacer están tratados de ser resumidos en 21 capítulos. Juan entonces es el encargado, querido hermano, de comunicarnos todo lo que las personas necesitan conocer y saber de Jesús. Difícilmente habrá algo de Jesús que aquí no venga escrito. Entonces Juan dice, yo me voy a dar a la tarea de enseñarle a la gente quién era Jesús, qué enseñaba Jesús, qué buscaba Jesús. Y ese es el propósito principal de este evangelio. Ahora sí, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de todos nosotros. Muchas las hizo, las cuales no vas a encontrar escritas aquí. Pero estas, las que tú estás leyendo, se han escrito con un propósito, para que creas que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el verdadero Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. Entonces lo que nosotros vamos a leer, lo que vamos a escudriñar, es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. No es para compararlo con los otros evangelios. No es para que digas, ya me sé 2 textos más de la Biblia aprendidos de memoria. Dice Juan, lo que tú acabas de leer es para que creas más en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios se lee para creer más en Dios. La palabra del Señor es con el único fin de, quiero conocerte más y más, quiero saber más de ti, quiero meterme, quiero ser experto en ti. Yo te aseguro, hermano, que será muy interesante aprender de un discípulo muy especial, con una cercanía que solamente tenía un discípulo más de los 12, Pedro. Es por eso, querido hermano, que a lo largo de estos 21 capítulos vamos a encontrar en 5 ocasiones que Juan se pone como el discípulo amado. No se autodescribe como, no pone su nombre y no pone, bueno, como uno más, bueno, como alguien que estuvo de paso. Dijo, yo fui el discípulo amado, porque lo que viví con el Señor, difícilmente alguien lo puede vivir. Porque recostarme en su regazo y estar tan cercano a Él, casi nadie. Es por eso que lo que está escrito va a ser fiel y verdadero. Este evangelio, querido hermano, será en parte un complemento de los anteriores 3. No es que no compartan ciertos puntos de vista, pero solamente será un complemento. Yo sé que has leído los sinópticos en más de una ocasión. Por ejemplo, en Juan no vamos a encontrar, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. En Juan no viene mencionado el nacimiento de Jesús. Para eso puedes ir a Mateo, puedes ir a Marcos, puedes ir a Lucas. En Juan no vamos a encontrar el bautismo de Jesús. Para eso puedes ir a Mateo, Marcos y Lucas. No vamos a encontrar ninguna parábola. En Juan no viene escrita ninguna parábola que el Señor enseñó. En Juan no vamos a encontrar el sermón del monte. En Juan no vamos a encontrar la ascensión. Entonces va a ser un evangelio completamente diferente. Aproximadamente el 90% del contenido de Juan no viene mencionado en los otros 3 evangelios. Eso nos hace como que prestarle una especial atención, querido hermano. Otra de las cosas que nos hará centrarnos mucho en este evangelio es que Juan, por ejemplo, registra los 3 años de ministerio del Señor. Si tú escudriñaste Juan alguna vez, si tú vas a prestar atención en lo que veremos, Juan menciona 3 Pascuas, es decir, 3 años que el Maestro estuvo en la tierra. Y los otros evangelios solamente hablan de una Pascua. Entonces, vendrá mucho más de el principio del ministerio del Señor, porque la Pascua que mencionan los sinópticos es del último año de ministerio, pero Juan nos hablará de aquellos 2 que casi no se habla, que casi no se menciona. Así que conozcamos un poco al autor. ¿Quién fue, querido hermano, este Juan que veremos, que estudiaremos, que sabremos de sus escritos?
Primeramente, el nombre de Juan. A lo mejor tú tienes un tío Juan, a lo mejor tú tienes un primo Juan, porque es uno de los nombres más comunes en países de habla hispana. El nombre de Juan quiere decir Jehová es misericordioso. Traerá recordatorios al pueblo, a la gente, que Jehová es misericordioso. Su palabra dice que su misericordia se renueva cada mañana sobre nuestras vidas. Y el nombre de Juan lo confirma. Jehová, no nos olvidemos, es misericordioso. Cuando nosotros abramos la palabra del Señor en Juan capítulo 1, encontraremos que primero describe al Señor. Eso ya lo veremos la próxima semana. Habla de Cristo. Pero el siguiente personaje de quien habla, terminando los primeros versículos, creo que son 14 o 17 del capítulo 1, cuando empieza, habla de Juan el Bautista. No es el mismo Juan, querido hermano, hay que dejarlo en claro para que a lo mejor usted se pueda confundir, o nuestros seguidores. No es Juan el Bautista quien escribe este evangelio, sino que quien escribe este evangelio es discípulo Juan, que más adelante se convirtió en apóstol de la iglesia primitiva. Juan, querido hermano, era hijo de Zebedeo, el nombre de su madre era Salomé, tenía un hermano mayor llamado Jacobo, y en general Juan era primo del Señor Jesucristo. Podemos decir que es la genealogía del discípulo Juan. Juan fue llamado directamente, querido hermano, directamente para la obra misionera. No es que le dijo a su hermano, oye, ¿sabes qué? Ya encontré al Cristo, como le dijeron a otro discípulo, sino que el Señor mismo lo encontró, lo vio y le dijo, ven, requiero de tus servicios para la obra del ministerio. Y quizá de los 12 discípulos que eran en total, Juan era el más pequeño de todos, era el más joven en edad. ¿Esto qué nos enseña, querido hermano, de lo más pequeño en edad? Nos enseña, querido hermano, que no importa tu edad para seguir a Cristo. Quizá Juan, cuando llegó y vio al grupo de los 12, empezó a ver que unos eran más grandes en edad, empezó a ver que otros ya eran, quizá a lo mejor tenían familia, ya eran mayores, y el pobre jovencito Juan ahí, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Lo que nos enseña que a Cristo no le importa tu edad. No es un impedimento para usarte. Él no va a venir y va a decir, enséñame tu credencial de lector para constatar que eres mayor de edad para poder empezar a usarte. No estamos hablando, querido hermano, de para creer en el Señor. Estamos hablando de para ser seguidor y servidor del Señor. Para ser servidor del Señor, a Dios no le importa tu edad. Si usted ve que hay un niño de 8 años ayudando en las labores dentro de la iglesia, es porque a Dios no le importa la edad de ese pequeño. Si usted ve que hay un pequeño predicando en su escuela, es porque lo ha llamado el Señor desde temprana edad y no ha dicho, eres un niño, ¿qué vas a conocer de mí? Necesitas un poco más de teología para hablar de mí. No, el Señor usa a hombres y mujeres sin importar la edad. Amén. Eso, querido hermano, es una decisión personal. Pero que Dios se encarga de convencerte sin necesidad de mostrarte milagros extraordinarios o que pase mucho tiempo para que tú te decidas. Si Dios te llama, como veremos, llama a Juan, querido hermano, lo llama y lo convence sin mostrarle un solo milagro. Uno solo. Ni siquiera del de saber cómo fue él, porque a otro discípulo le dijeron, porque te dije, ¿dónde estabas? ¿Creíste? Ni siquiera eso. A Juan lo llamaron y sin necesidad de ver que el agua se convirtió en vino, que se multiplicaron los panes y los panecillos, que el ciego recibió la vista, dijo, te seguiré. Es una decisión personal y Dios requiere no de mucho tiempo para que te decidas aceptar el llamado que está haciendo. Juan, querido hermano, pertenecía al grupo más íntimo y más personal de nuestro Señor. Jesucristo tenía 3 grupos. Tenía el grupo de 70, tenía el grupo de 12 y tenía el grupo de 3. Cuando tuvo que resucitar a la niña, sacó a todos, dejó a 3, entre ellos Juan. Cuando el Señor estaba orando, dejó a todos, se llevó a 3, entre ellos Juan. Entonces podemos constatar la calidad de discípulo que vamos a leer, que vamos a aprender, que vamos a estudiar. Alguien que en los momentos
de mayor miedo, de mayor preocupación, estuvo ahí a su lado. De alguien que vio todo lo que sucedió desde ese primer llamado hasta la tumba. Yo sé que usted tiene personas que puede decir que son conocidos, familiares y amigos. Y sabrá y recordará que hay personas bien especiales a los cuales les cuenta algo que a los demás no. A Juan se le contó algo que a los demás no. Por eso es que le creemos mucho a Juan. Así que vamos a empezar, querido hermano, con 3 enseñanzas que nos va a traer la vida de este autor. 3 enseñanzas, simplemente con su vida, 3 enseñanzas que nos va a traer la vida del apóstol Juan. Y quiero que usted note un detalle importante a resaltar con mucha atención. Todo lo que sabremos de la vida de Juan vendrá no en el Evangelio de Juan, vendrá en Mateo, vendrá en Marcos y vendrá en Lucas. Él nos escribe: yo, Juan, a tal edad, siendo tal día, el Señor me llamó. Lo que nosotros querramos saber de la vida de Juan, tenemos que ir a los otros discípulos. Juan no se escribió de a sí mismo. Esto nos habla, querido hermano, que para Juan no fue importante resaltarse ni siquiera un poquito él mismo, ni siquiera un poquito, sino que siempre tuvo en mente hablar de la obra de Jesús y darle la gloria a Él. Él dijo: lo importante de escribir no es hablar de mí, no es mencionarme, no es poner mi nombre. Lo importante siempre, cada capítulo, cada versículo, es mencionar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a morir por ti y por mí para perdón de pecados. En Juan vamos a encontrar el versículo más famoso de todo el cristianismo, quizá el que primero nos aprendemos. ¿Y cuál es? A ver, que alguien se ponga de pie y que lo diga. No, pero de pie. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nadie se puso de pie. Así que, bueno, Josito ya se sabe un texto en la Biblia. Así que vamos a empezar con estas 3 enseñanzas que nos va a traer la vida de un hombre íntimo del Señor, de un hombre apegado al Señor todo el tiempo. Número 1, querido hermano, nos va a enseñar su vida de Juan, que hay que estar ocupados. Nos enseña primeramente que hay que estar ocupados. Juan se ocupaba. Juan se ocupaba. Todos sabemos aquí, querido hermano, que mientras tú y yo, cualquier otra persona en general, está ocupado, está ocupada, está centrado en algo, tiene un objetivo, tiene una misión, es más fácil de alcanzar ese propósito. Si está concentrado, si su mente se fija en eso. ¿Por qué? Porque no hay lugar para desvíos. Si tú estás concentrado, puede venir distracciones y tú dices: yo tengo que terminar, yo tengo que hacer, yo tengo que decir esto y lo otro. Pero en la ociosidad, querido hermano, es cuando se planean todas las malas intenciones. Alguien que no esté ocupado será mucho más fácil que peque. Alguien que dice: ¡ay, qué temprano! Ya son la 1 de la tarde. Y entonces empieza a maquinar y empieza, porque no tiene nada que hacer. Y Juan siempre estaba ocupado, joven, y ya estaba ocupado. Él era un joven trabajador, querido hermano. Y a Dios le encanta invertir tiempo en este tipo de personas. A Dios le encanta observar, buscar y encontrar hombres y mujeres ocupados, que siempre estén trabajando. Así llamó a Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Pastoreando las ovejas de papá suegro. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Dios lo llamó por medio de Elías? Arando las yuntas. Y le aventaron el manto y le dijo: ven. ¿Qué estaba haciendo incluso Pablo cuando se encontró con el Señor? Trabajando, porque él iba a Damasco. Iba a hacer unas funciones equivocadas, que era seguir encarcelando cristianos, pero estaba trabajando. El Señor siempre llama a hombres y mujeres que estén ocupados. Mateo capítulo 4. El buen
publicano, Mateo nos dirá lo primero para saber de nuestro autor Juan. Y dice Mateo, recuerda, pasando de allí, es decir, el Señor pasó de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre. ¿Qué estaba haciendo? Remendando las redes, y los llamó. Juan estaba en la barca, no estaba pescando para comer. No estaba durmiendo, decía qué cómodo, que es muy relajante el movimiento de las olas. No estaba tomando el sol. Juan estaba remendando las redes. Y entonces el Señor pasa por la playa y comenzó ese día, Mateo capítulo 4, ese día comenzó el reclutamiento del grupo ministerial del Señor. Juan, discípulo, fue el cuarto llamado. Ya había llamado a Andrés, que fue el primero. Andrés llamó a su hermano Pedro, y después llamó a Jacobo, y después llamó a Juan. Juan fue el cuarto discípulo llamado. Y como Cristo, querido hermano, tiene la visión del Padre de llamar a gente que se ocupa, gente ocupada, no tomó a vagos. El Señor no pasó por afuera de una cantina y vio al que estaba jugando el dominó. Vente, carnal, te necesito. El Señor no pasó por el parque, aquel que estaba durmiendo así con el sombrero aquí, leyendo el periódico, y le dijo, ven, me eres útil. No, llamó a hombres, a jóvenes y a hombres ocupados. No tomó a vagos, no tomó a ninis, sino a hombres trabajadores. Amén. Para ser candidato al llamado, querido hermano, lo primero que tienes que hacer es estar ocupado en algo de provecho. No decir, pues ahora sí me voy a tomar unas vacaciones como de 5 años y no voy a hacer nada, y esperar a que el Señor te llame, a que el Señor te encuentre, a que el Señor diga, bien, se ve que eres un hombre esforzado, ven, te levantas todos los días a las 12 de la tarde, ven. Juan, querido hermano, era parte de una empresa pesquera que tenía junto a Andrés, junto a Pedro, junto a Zebedeo y junto a Jacobo. ¿Cuál era la labor de Juan? Remendar las redes. ¿Qué es remendar? Las lavaba. No crean que cuando los pescadores salen a echar las redes regresan intactas. Hay que lavarlas, porque hay sargazo y hay algas y se rompen. Entonces Juan las lavaba y las cosía. ¿Para qué? Para salir a pescar. Juan estaba lavando las redes, estaba cosiendo lo que se había roto, porque poco tiempo después iban a salir a pescar. Y el Señor dijo, este joven que no dice, ay no, otros 5 minutos, papá, por favor, es que está muy pesado el sol, está muy fuerte. Este joven trabajador, que a su corta edad está aprendiendo a qué es ganar el dinero limpio, con el sudor de la frente, que no está robando, a este lo voy a llamar. Un buen día, queridos hermanos, haciendo su vida normal, porque eso lo hacían todos los días, mucho tiempo, desde que Zebedeo enseñó a sus hijos. Cuando menos lo esperaban, cuando menos lo imaginaban, Jesús cambió la vida para siempre de Juan. Y hizo que cambiara de negocio para siempre. Y sí, ocupé bien la palabra negocio, porque recuerde que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Entonces a Juan le dijeron, te voy a cambiar de negocio, hijo. Ya no vas a ser pescador de peces, serás pescador de hombres. Lo llamó, querido hermano, a remendar otro tipo de redes. Ya no las redes de pesca, ahora las redes espirituales, porque ahora sería pescador de hombres. Cristo te hizo a ti un llamado alguna vez. No sé si fue hace 3 años, no sé si fue hace 10 o los que sean, pero un buen día Cristo cambió tu vida para siempre. Porque Él iba pasando y dijo, me eres útil para el ministerio, me eres útil para el servicio. Deja lo que estés haciendo y sígueme. Amén. Y hoy, tiempo después, querido hermano, que hemos decidido seguir al Señor, sigues remendando tus redes.
Cada que tú vienes aquí a este lugar, lavas tus redes, coces tus redes y sales porque la pesca es allá afuera. Porque la pesca no es interna, la pesca es externa. ¿Sabes dónde se encuentran los mejores peces? En aguas internacionales, no en aguas nacionales que nada más abarcan, ¿qué le gusta a usted? 300 metros, ya después estás violando derechos internacionales. Y el Señor quiere lo mismo. Remenda tus redes aquí, querido hermano, lávalas, cócelas, porque el trabajo es allá afuera. Y así como a ti un buen día el Señor a ti y a mí nos cambió la vida, allá afuera hay muchas personas que necesitan que el Señor les cambie la vida. Un buen día, no sabemos cuándo a ese vecino, no sabemos cuándo a ese compañero, no sabemos cuándo a tal o cual persona, pero un buen día el Señor les cambiará la vida para siempre. Amén. Entonces, la primera enseñanza de la vida de Juan es que hay que estar ocupados. Él era un joven ocupado. La segunda, era un joven decisivo. Hay que tener decisión. En la vida, querido hermano, muchas veces hay que ser arriesgados. Muchas. Y otras sí, hay que analizar más la situación. Pero la mayoría hay que ser arriesgado. Quizá te equivoques. Pero tal vez quizá te salga bien. Pero Dios no espera a indecisos, querido hermano. Quizás sí, quizás no, puede que sí, puede que no. El Señor no espera indecisos. En la vida hay que tomar decisiones. Y seguir al Señor para Juan fue la mejor decisión de su vida. Seguir al Señor para tu vida fue la mejor decisión. Mateo capítulo 4, versículo 22. Mateo, otro discípulo de los dos hermanos. Los dos. Y ellos, dejando al ¿qué? Al instante. Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Cristo, querido hermano, suelta el llamado definitivo. El llamado que te hace el Señor es definitivo. No tiene fecha de caducidad. No es como un contrato de una empresa que digan, requerimos de tus servicios durante 8 meses y después ya no. El llamado que te hace el Señor es definitivo. Entonces, un llamado definitivo, porque les dijo en otro evangelio, les dijo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí, ahí está el llamado, vengan. Querido hermano, un llamado así, un contrato así, no requiere, querido hermano, una respuesta incierta. Porque tú si tienes la seguridad de algo, inmediatamente dices que sí. ¿A quién de nosotros si ahorita viene cualquiera de las empresas, dice, te voy a llevar a trabajar a otro país, le voy a proporcionar escuela a tus hijos, te voy a dar casa, auto con chofer, durante 20 años, ¿cuántos dicen que no? Nadie. El Señor les está diciendo a Jacobo y a Juan, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Eso no es un futuro incierto. Eso no es ay, bueno, pues sígueme a ver qué pasa. Yo no sé qué va a pasar, pero ven, sígueme. Eso no es ya estando allá, pues ya vemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero mientras ven. No, les está diciendo, venid en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Ante esa seguridad, querido hermano, el Señor requiere de una respuesta total. No puede recibir, el Señor algo como, bueno, Señor, te digo la otra semana. Déjame consultarlo con la almohada y ahí te mando un WhatsApp. El Señor te está ofreciendo un seguro de vida y tú dices inmediatamente sí. Sí. Juan, sin pensarlo, querido hermano, dice que al instante dejó a su familia y dejó su negocio por seguir al maestro. Al instante. No le dijo, ¿y tú quién eres? Y muéstrame tus obras y dame un poco de tiempo. Al instante. Entonces usted se puede preguntar, ¿por qué al instante? Porque hubo algo dentro de Juan que le convenció con esas palabras. Y ese es algo que nosotros entendemos a Juan, porque es el mismo convencimiento que tú y yo hemos sentido. Porque dice la palabra que el Espíritu te convence. ¿Qué fue lo que convenció entonces a Juan? El Espíritu. El Espíritu, porque cuando Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida, Juan lo que sintió fue vida. Amén. Vida nueva, vida diferente. Y le dijo, discúlpame, perdóname papá, perdóname, pero el llamado me está jalando.
que te vaya muy bien en la empresa. Y no fue como aquel otro que le dijo, pues déjame primero que mi papá se muera y después ya voy a verte. Le dijo, se puso de pie y al instante fue con el maestro. Entonces, ¿qué nos enseña Juan con su vida? Número 1, que hay que estar ocupado. Si tú quieres ser llamado por el Señor, si usted que nos está viendo quiere ser llamado por el Señor, hay que estar ocupados. Y número 2, hay que ser decisivos, porque ese llamado el Señor lo sigue haciendo. Venid en pos de mí, pero necesita que tu respuesta sea que sí. Y a lo mejor no te está diciendo que dejes tu trabajo y a tu familia. Lo que te está diciendo es que si tu familia y tu trabajo te estorban para seguirle, tomes una decisión. Porque a lo mejor tienes la bendición de que tu familia te apoya, de que tu trabajo se presta para que adores al Señor, para que no sea de piedra de tropiezo, para que no te aleje. Pero si es todo lo contrario, entonces el Señor está diciendo, toma la decisión, pero sé decisivo. Y entonces, característica número 3 que nos va a enseñar Juan con su vida, es que estaba dispuesto. Juan estaba dispuesto. En materia de carácter, querido hermano, se necesita ser humilde y estar dispuesto a cambiar. Nosotros nos conocemos perfectamente y podemos decir, tirarnos duro y decir, yo tengo esto y este defectote. Ese no es el problema. El problema, querido hermano, es que seas humilde y que estés dispuesto para que el Señor cambie tu carácter, cambie tu forma de ser. Todas las personas tenemos feas formas de ser, feas maneras, hay que feos modos. Unas más que otras, eso sí también es cierto, ¿verdad? Eso también es cierto. Pero déjame decirte una noticia. Seas como seas, tu carácter es transformable. Y déjame decirte otra cosa. El que seas como seas, aún seas el más feo, la más fea del mundo internamente, no es un pretexto para que le digas no al Señor. No es para que digas, no, Señor, es que no te estás fijando, de verdad no me conoces, no sabes a quién le estás hablando, no tienes ni idea de lo que he hecho ni cómo soy cuando no como, cuando me desespero, cuando no me salen las cosas, no tienes ni idea, no, aléjate de mí, Señor, más ya me enojé. Y esa forma tuya de ser tampoco es un impedimento para que Dios te llame. Tampoco. El Señor recorre la tierra y observa gente y sabe que fulanito es enojón, que merenganito es chillón, que el otro es ratero, que el otro dice que sí a la mera hora que no. El Señor lo sabe, pero para Él eso no es un impedimento para llamarte. Juan, ¿cómo era? Inicialmente, querido hermano, Juan, este que acabamos de leer, de todas las cosas, queridos hermanos, que yo he anotado aquí, son verdaderas. ¿Cómo era? Era iracundo e irracional. Iracundo e irracional. Y eso no lo va a decir Lucas. Lucas capítulo 9. Vayamos para allá. Versículo 51. Dice, ahora Lucas nos relata. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, paréntesis aquí, nos está especificando Lucas de qué año de ministerio nos está hablando el Señor. Del tercero, cuando se cumplió el tiempo. Es decir, que Juan pasó 3 años con el maestro y vea lo que va a suceder 3 años después. Dice que Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, aquí nos dice que Jacobo y Juan dijeron de una forma muy amigable: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hasta ahí. Eso no es de una persona racional, no es de una persona amorosa. 3 años con el Señor y estaba pidiendo que
cayera fuego del cielo, todo porque no los habían recibido y darles posada. También Juan, ¿cómo era Juan en estos 3 años? Era un ambicioso. Eso nos lo va a decir el evangelista Marcos. Marcos capítulo 10. Y dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos un paro. Quiero que hagas algo que te vamos a pedir. El Señor les dijo: va, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y el 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Diga conmigo: ambición. Entonces Juan era iracundo, irracional y ambicioso. Él quería ganarle a los otros 10 junto con su hermano y decirle: vamos ahorita con el Señor que está solo y le decimos no se olvide de nosotros y en su gloria que estemos sentados a la derecha y a la izquierda y los demás pues ahí donde quedan. Este Juan que acabamos de leer, querido hermano, no es nada comparado con el hombre amoroso y paternal que nos va a mostrar sus escritos posteriores, donde llama a la iglesia como hijitos. ¿Cómo es posible que un hombre ambicioso, cómo es posible que un hombre que quería destruir una aldea con fuego, años después, diga: hijitos, amados míos? La transformación de tu carácter, de tu temperamento, de tu forma de ser, querido hermano, no es con el tiempo, porque ¿cuántos conocemos a viejos cascarrabias que son bien enojones? No me mire a mí, yo todavía tengo solución. ¿Cuántos conocemos a adultos mayores que son así? Porque eso no se quita con el tiempo. Es pasando tiempo con el Señor Jesús. Juan fue moldeando su carácter, pasando tiempo con el Señor Jesús. Tú dices: yo tengo una forma de ser bien fea. ¿Qué tengo que hacer? Pasa tiempo con el Señor Jesús. No dejes que el tiempo no cura nada. El tiempo no cura ni más. Pasa tiempo con Cristo y dile que tu temperamento y tu carácter necesita ser transformado y verás los resultados. Si van pasando, mis hermanos. Así era en su juventud Juan, querido hermano. Iracundo, irracional, enojón, violento, agresivo. Pero a Jesús no le importaba eso. Sabía, querido hermano, que podía convertir a Juan en un hombre piadoso. Lo sabía, porque el Señor ve lo que tú y yo no podemos ver. A Dios, querido hermano, no le importa si en tu pasado o en tu presente eres sentimental o penoso. No le importa. Él sobre la marcha, querido hermano, te va a dejar irreconocible. Irreconocible ante los demás y ante ti mismo. Las personas van a decir: ¡guau! Ese era el que se peleaba en cada esquina. ¡Guau! Ese era la que se la pasaba chillando. ¡Wow! Ese era el que robaba en la esquina. Dios te va a dejar irreconocible, querido hermano. Te vas a levantar y ver frente al espejo y ni tú mismo vas a decir, te vas a reconocer qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que el Señor te transformó. Amén. Recuerda, querido hermano, que Dios es el cirujano de las almas. ¿Sí? Usted entra a un cirujano plástico que es el sueño de varias. Y va a salir y no se va a reconocer. Nada más no vaya con el cirujano de Lin May, de Alejandra Guzmán y esas, por favor. Pero usted quiere que su alma sea operada y transformada, vaya con el cirujano especialista, nuestro Señor. Dígale: yo necesito que mi interior sea transformado. Quiero quedar irreconocible ante los demás porque has hecho la obra. Todos podemos reconocer, querido hermano, abiertamente que no somos los mismos de hace unos años atrás. Que tú y yo somos menos inmaduros. Que tú y yo somos menos agresivos. Que tú y yo somos menos irresponsables o menos de lo que tú quieras. Y este año que inicia, Dios continuará su obra en ti y en mí. Este año que inicia,
Y usted me falta mucho por trabajar. No te preocupes, Dios seguirá trabajando. Pasaron muchos años para que Juan, en lugar de pedir que cayera fuego del cielo, decía: hijitos amados, pasaron muchos años, no te desesperes, solamente sométete al quirófano del Señor, entra todos los días. Yo te invito, querido hermano, que juntos descubramos lo precioso de este evangelio. Pensemos un poco. Juan tardó casi 70 años en escribir sobre Jesús en este evangelio. Casi 70 años. En conjunto con el Espíritu Santo pusieron las palabras exactas de lo que había de aprender las generaciones futuras. Esto es un tesoro. El evangelio de Juan es un tesoro, mi hermano. Y yo te invito a que lo descubras conmigo. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso a Dios.